congresista Héctor Ventura, quien representa a la región de Tumbes. Acá lo conocemos bien como presidente de la Comisión de Fiscalización. Y hemos invitado también a un congresista representante por Lambayeque que está con nosotros. Y pronto falta el de Piura, que vendrá de un minuto al otro. Pero comencemos hablando con el congresista Ventura sobre el caso de Tumbes, que es la provincia más norteña que tenemos en la costa. ¿Qué es lo que ha pasado en Tumbes? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien para no tener que estar lamentando daños y muertes como cada año? Don Fernando, buenos días Mávila. Muy buenos días. Valcárcel, buenos días. Bueno, es lamentable que lo que está ocurriendo en región Tumbes, como usted decía, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que todos los años en esta época siempre hay estas fuertes lluvias, inundaciones que debieron ser previstas. Vea usted, nos falta descolmatación de ríos, los drenajes de la ciudad están malogrados y algunos simplemente no tienen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que todos los años se pide a las autoridades que cumplan con hacer esta descolmatación de los ríos. Algunos sí tienen ese interés en poder descolmatar algunos kilómetros que conlleva el río Tumbes, pero lamentablemente no se está cumpliendo con una función propiamente como gobierno regional, como municipalidad. ¿Por qué no? Hay un fondo particular, además, que tiene que ver con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Se nos había prometido que después de la experiencia dolorosa del año 17 se invertiría esa enorme cantidad de dinero que se separó. Y estamos descubriendo que no se han hecho cosas elementales. Falta de capacidad de gestión, falta de un asesoramiento correcto, lo que hoy obliga, y esto exhorto a nuestras autoridades que están en funciones, a nuestro gobernador regional, a nuestros alcaldes provinciales, que cumplan con estas funciones, con estos requerimientos que ya el próximo año nuevamente vamos a tener lo mismo. Es decir, hoy nosotros como congresistas de la República nos queda hacer un control de fiscalización, un control político, y lo que van a hacer hoy, por ejemplo, el señor ministro de Defensa está en mi región Tumbes, yo he estado desde el día lunes, hoy tengo que asumir la sesión de fiscalización y nuevamente debo viajar a Tumbes porque necesitamos la presencia de las autoridades. Es que lo que van a pactar hoy, lo que van a convenir hoy respecto a la descolmatación, a los drenajes de la ciudad, eso tiene que cumplirse, porque si no solamente lo dejamos en fotos, en palabras y en papel, lamentablemente el próximo año vamos a tener lo mismo. Conversar con el congresista José María Valcárcel, representante de la región Lambayeque, porque por el momento y por los reportes que hemos recibido, esta es la región que se encuentra en una situación más delicada a estas alturas, por lo menos al momento en lo que va de este fenómeno. Tras la lluvia intensa en Chiclayo, una madre de familia y su hija fallecieron luego de tocar un cable de Internet. Eso ha ocurrido, un cable de Internet que, bueno, portaba energía y que estaba descolgado en la cuadra 3 de una calle céntrica, la calle Francisco Cunio. Y esto lo que revela es una tremenda informalidad y tremenda irresponsabilidad, porque además hemos venido hablando de este asunto. Congresista Valcárcel, bienvenido. Cuéntenos, por favor, cuál es la última información que maneja usted y sobre todo las coordinaciones que se hacen ya con la emergencia instalada. Sí, muchas gracias. Lo que estamos haciendo en primer término es cursar los oficios al Ejecutivo para que inmediatamente socorra, en primer cosa, con los alimentos y las carpas y todo lo que es necesario para que evitar esta circunstancia. ¿Cuántas personas se encuentran en este momento en una situación en la que no tengan dónde vivir o no tengan alimentos a mano? Por el momento que se reporta que son los grandes caseríos que tienen sus viviendas incluso de adobe que han decaído totalmente y están algunos de ellos aislados en la zona de Jayanca, y eso es lo que se ha reportado, y por eso hemos pedido que la maquinaria pesada entre, porque el gobierno regional ya no es suficiente, porque no cuenta con la maquinaria y la parte técnica necesaria. Es un drama terrible, como el caso que usted decía de esa señora que ha muerto electrocutada porque precisamente un cortocircuito, porque precisamente las compañías que se encargan de eso, Electronorte, etcétera, han permitido incluso ese tipo de conexiones eléctricas, que ha sido lamentable y dramático. Claro, pero se da cuenta del fondo de este asunto, ¿no? La izquierda, hay un sector en el Congreso que pide que el Estado, el cambio del bendito modelo económico, y que pide que el Estado intervenga más.
pero el Estado tiene para regular el funcionamiento de las empresas que están prestando este tipo de servicios. ¿Dónde está ese Estado? Si no puede hacer esto, ¿se imagina usted lo que podría pasar si todo estuviera en manos del Estado, que hoy no tiene capacidad de fiscalizar ni de atender de inmediato en esos 3 niveles de gestión a ciudadanos absolutamente desprotegidos? Sí, el Estado es un mal administrador y tiene una burocracia improductiva. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, este tipo de desbordamiento de los ríos se debe precisamente a la falta de previsión, que hace más de 30 años, 40 años se viene pidiendo el proyecto La Calzada, que se evitaría totalmente este tipo de inundaciones, porque al hacer una represa de esa que está proyectada evitaría que los ríos se desborden. Y eso no es casual que no lo han hecho La Calzada hasta la fecha, y ahora se hace más necesario por los grandes intereses económicos de los gobiernos regionales y del propio gobierno central, que solamente consideran su presupuesto dinero para hacer las supuestas limpia de los ríos, pero que en la práctica no sirve para nada y sirve simplemente para alimentar la burocracia que hay en la región. Entonces, esa plata que se invierte mal, porque jamás vamos a poder contrarrestar una descarga pluvial como esta, si no se hace este gran proyecto, y no se hace ese proyecto, como repito, porque hay grandes intereses de mantener tomamos nota de las afirmaciones graves que ha hecho, que no se hace nada, solamente se mantiene una burocracia en la región y se ha evitado hacer un proyecto de represa que hubiera evitado estos problemas, y no se hace por grandes intereses económicos. Yo quisiera que nos diga, ¿quién es responsable de esos todos los años se da un presupuesto millonario? Tenemos que ir a una pausa, pero está diciendo cosas sumamente graves. Usted es un hombre de la región, por eso es que queremos escucharlos. Lambayeque es relativamente pequeña y por lo que dice usted pasan cosas horrorosas, y quien paga las consecuencias son familias como los que ha mencionado Mávila y los que están muriendo por el desborde de los ríos, que usted atribuye a la irresponsabilidad y la corrupción de funcionarios paisanos suyos. Nos lo explicará, por favor, después de la pausa. Continuamos en Ampliación de Noticias, 8:21, y estamos hablando con 3 congresistas de Tumbes, Piura y Lambayeque a propósito de lo que viene ocurriendo en el norte de nuestro país. Fernando, creo que habías dejado una pregunta pendiente para el congresista Balcázar. Ya se unió aquí a la cabina el congresista César Revilla Villanueva, representante de Piura. El punto era, no se hizo nada. Y usted, congresista Balcázar, nos estaba diciendo que, solamente se actuaba cuando había algún interés económico que se podía satisfacer por parte de las autoridades. En resumen, corrupción. Obviamente, porque la Contraloría, por ejemplo, no ha hecho ningún trabajo de investigación. La plata que se designa para el encauzamiento y reforzamiento del río La Leche, por ejemplo, en Lambayeque. ¿Cuánto es eso? Son varios millones de soles todos los años en el presupuesto, que en 3 años ese presupuesto serviría para llegar a 75 millones de dólares, que permitiría hacer la calzada, que es la única solución para Lambayeque. Y no se ha hecho como una represa para modular el flujo del agua. Totalmente la solución. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando las compañías se dedican al reforzamiento, dicen que llevan la piedra para reforzarlos, y luego viene una pequeña repunta de agua y se lo lleva todo, y no hay forma de fiscalizarlo. Y todos los años el mismo presupuesto. Dios mío, eso no puede continuar así. El gobierno tiene que demostrar, aquí la Contraloría tiene por qué razón no se hace la calzada, por ejemplo, por los intereses económicos que existen para todos los años lucrar con ese tipo de presupuesto que le asigna el Estado a la región de Lambayeque. Y por supuesto que reconozco que en este caso concreto las lluvias son demasiado torrenciales, que ha desbordado totalmente la posibilidad de control en esa zona, y sobre todo los damnificados, que son gente campesina que mayormente tiene sus casitas de adobe. Entonces eso, el Valle de la Leche, que comprende la comunidad de alcaldes, ahora resulta la zona más afectada, me parece a mí, en la zona del norte del Perú. Sí, bueno, estamos con un congresista, como le ha dicho Mávila, de Piura, que se incorporó a nosotros, el señor Revilla. En el Piura hay una particularidad, es un río muy caudaloso y grande, que es el único río de la costa que no desemboca en el Océano Pacífico. Claro. Y se nos ha prometido que la solución es
culminar los kilómetros que faltan para que el agua pueda fluir y no regrese sobre la ciudad como hemos visto. ¿Por qué no se ha hecho eso? Hace 6 años que tenemos una autoridad para la reconstrucción con cambios, con un presupuesto considerable y un régimen laboral específico de gobierno a gobierno. Y sin embargo, algo tan elemental como evitar trabajos de maquillaje en el río Piura y buscar su canalización no se ha hecho. Explíquenos por qué no. Ha habido un mal diseño de la reconstrucción con cambios. Mire, como presidente de la comisión, desde que ingresamos el 2021 a la Comisión de Reconstrucción con Cambios, encontramos que la comisión se dedica a hacer obras que estarían normalmente en el Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, y no se dedicaba a lo que era de fondo. En 2021, ya habiendo firmado un contrato entre 2018 y 2019, no se entregaba aún el plan maestro y el plan de soluciones integrales contratado de gobierno a gobierno por el gobierno inglés, para que le entregue estos planes. Recién en octubre del 2022 se entregó el de Piura, que es el más grande, y se empezaron a entregar los otros planes. Eso quiere decir que hemos estado esperando 5 años los planes, pero el plan, para que la gente nos entienda, un diseño como un perfil para ver qué vamos a hacer con el manejo integral del río. Y en Piura específicamente nos han dicho que la salida va a ser hacia Sechura, donde aún hay mucho conflicto, porque hay que expropiar, obviamente, porque no vas a darle vuelta al río, tienes que ver la forma más rápida de llegar, y en eso están los expertos avanzando. Pero ¿qué pasa? Hasta el momento, desde que se inició la reconstrucción con cambios, no se ha hecho ni una sola obra de los planes integrales en ninguna región. A ver, pero usted nos explicaba antes de ir al aire que reconstrucción con cambios solucionaba problemas, es decir, remediaba el caos o las consecuencias que ya habían quedado por un fenómeno anterior, ¿correcto? Que no era función de reconstrucción con cambios, la prevención. Lo que usted está mencionando ahora es prevención. Claro. Lo que pasa es que, obviamente, el trabajo de reconstrucción con cambios en este plan integral era que no vuelva a desbordarse, ¿no? O sea, lo que pasa ahorita en este momento, la lluvia inminente, el problema inminente, la emergencia inminente, es parte y problema del plan de emergencia y de contingencia que tenga cada nivel de gobierno ejecutivo. Eso es un tema. Pero reconstrucción con cambios tenía que avanzar en su manejo de los ríos para que esto no se vuelvan a desbordar. En Piura ya se han desbordado en varios sitios. ¿Y eso se podía hacer de un año al otro? No, eso era largo. Por eso vamos. Pero los fenómenos de lluvias son todos los años. Claro, yo lo que te comento, Mabela, es que empezamos 2017. Y teníamos que haber tenido el primer entregable en 2019, ¿no? 2020, y recién se entregó en octubre de 2022. O sea, no hay ninguna sola obra de manejo grande, integral, que eso sí le corresponde a RCC. Bueno, tendrá que ver el plan de contingencia de las autoridades locales de cómo manejan esto, ¿no? Hubo problemas en reconstrucción con cambios también. El último fue la destitución de una persona que estaba encargada, nombrada o reemplazada por otra que nombró el gobierno del señor Castillo. Aparentemente nunca ofreció ninguna explicación del porqué de ese cambio. Ahora, la refinería de Talara está inundada. Sí. 20 centímetros de agua. Sí, y 2.000 millones de dólares inyectados a la refinería de Talara para que siga funcionando, para que se termine y para que Petroperú sobreviva, ¿no? Es un elefante blanco que se ha hecho sin ni siquiera el diseño adecuado. Y ahí viene el gran problema, pero lo que me está preocupando en este momento es que ya en Piura tenemos 4 fallecidos y las lluvias van a continuar. Entonces, en este momento lo que necesitamos es que el gobierno de manera rápida empiece a atender a los COER y empiece a manejar. No hay una situación clara. Y te digo, el día de ayer estábamos coordinando inclusive traslados en helicóptero de zonas afectadas y lo peor es que no se orienta la autoridad local. Son autoridades locales nuevas. O sea, no podemos empezar que la gente eligió mal, ya son nuevas. Bueno, hay gente que conoce los problemas técnicos. Don Fernando, señor Ventura, sí, mire, literalmente $2 millones al agua, ¿no? En el caso de Talara. Pero aunado a lo que ha mencionado ustedes, actos de corrupción, falta de gestión, falta de comunicación, don Fernando. No puede ser posible, le decía a usted, de que yo estuve en Tumbes desde el día lunes y malinformaban al Ejecutivo. O sea, no hay ni siquiera una coordinación. ¿Cómo me pueden decir, en resumen, me decían que para el día lunes, que ya teníamos inundadas todas las calles, todas las avenidas, distritos inundados, y el informe que enviaba el Ejecutivo es, congresista Ventura, no existe ninguna afectación al momento.
O sea, ya estábamos hablando nosotros de la semana pasada y el Ejecutivo informaba al congresista Ventura erróneamente de que no había ninguna afectación. No sabían ellos de que yo ya estaba en Tumbes. El día de hoy, el ministro de Defensa va a visitar la zona. El ministro ha dicho que coordinará con Salud y coordinará con Educación, habló de las carteras, para ver si se posterga o no el inicio del año escolar. ¿Qué opinan ustedes? En el caso de Tumbes, ya el gobernador dispuso de que las clases van a comenzar probablemente el 20, después de una evaluación, pero necesitamos de que lo que hoy, por ejemplo, en el caso de Tumbes, llega el ministro de Defensa, seguramente van a tener coordinación con el gobierno regional, pero esas tienen que ejecutarse. Porque si solamente van a ir para la foto, lamentablemente el próximo año vamos a tener el mismo problema. ¿En Lambayeque cuál es el calendario? Yo creo que la postergación es obvio, porque imagínense, amanecido para ahora, la gente está recomendando que usen botas, porque no se puede caminar con zapatos, está casi a la rodilla, todas las calles inundadas, la calle Elvira de García, que es una de las calles principales de Chiclayo, está totalmente inundado. Entonces yo creo que en esas condiciones no se puede permitir que los niños puedan seguir normalmente sus estudios. Es sencillo y claro, en las zonas, en los colegios particulares están pasando a la modalidad virtual. Ya han mencionado los colegios particulares. Son decisiones tomadas por las direcciones regionales de educación. Entonces, si los colegios particulares no pueden llevar a cabo las clases que están en la zona urbana, donde la lluvia afecta menos, imagínate en las otras zonas. O sea, definitivamente se tiene que postergar las clases, el inicio de clases en Piura. Permítanos, por favor, hacer una pausa, después de la cual retomamos este tema. Nos preocupa, Mávila, que se nos diga que ya de facto las escuelas privadas han pasado a modo digital. Vamos a ver qué hará el Estado, cuyas escuelas, más de 50.000 en el Perú y una parte de ellas en el norte, deben comenzar el lunes próximo, el lunes 13. Vamos a ir a una pausa, retomamos con 3 congresistas de Piura, Lambayeque y Tumbes, respectivamente. Mávila, teníamos al doctor Ventura, que lo veo. Por favor, hacer una precisión. Ustedes son líderes de opinión y que quede claro hoy que necesitamos para mi región Tumbes, para Contaminante Villar, Zarumilla, propiamente como provincia Tumbes, es maquinarias para descolmatar los ríos, necesitamos agua, todo ha colapsado en Tumbes, y reformar los centros de salud, porque ahora que ya van nuevamente a secarse estas inundaciones, van a proliferar varias plagas, ¿no? Como por ejemplo el dengue, que hace mucho daño a nuestros niños. Ahora comienzan las clases. ¿Qué es lo que van a hacer con los centros de educación? No tenemos internet, así que ni piensen que van a hacer en Tumbes unas clases virtuales, porque ni siquiera tenemos luz, no tenemos internet. Entonces es inaudito si van a pensar en su momento. Y tampoco virtuales. Si van a poner que sea virtual, lamentablemente en Tumbes no gozamos de una señal de internet. Tendrán algunos, pero no la mayoría. Eso que quede claro. Entonces esperemos que el Ejecutivo ponga énfasis y ponga todos los ojos y oídos en mi región Tumbes. Una región histórica, pero golpeada siempre, no solamente por la naturaleza, sino por funcionarios que lamentablemente dejan mucho que desear. Y justamente respecto a lo que se ha estado haciendo mención a la congresista Betsy Chávez, es que lo mismo dijo Fray Vázquez, lo mismo dijo Juan Silva cuando mencionaba que no se va a fugar. Lo mismo dijo Castillo cuando llevaba supuestamente a su familia únicamente a la Embajada de México. Todos mentira, todos falso, engañando al país nuevamente. Yo recuerdo que, no sé si unos días antes, 3, 4 días antes, me reuní me encontré en los pasillos con la congresista Betsy Chávez y me dijo: Héctor, nosotros no planeamos cerrar el Congreso. Eso es falso, hermano. Y mira lo que ha pasado. O sea, nuevamente estamos induciendo a error a la población, mentimos constantemente a todos los peruanos, y eso, lamentablemente, tenemos que parar y decirle al ministro del Interior que ponga cartas en el asunto, que haga un trabajo eficiente para que no suceda lo mismo con estos prófugos. ¿Qué tiene que decir el congresista Balcázar, por favor, en su última intervención? Sí, yo quisiera pedir al gobierno de que atienda sobre los resultados producidos por este fenómeno. Necesitamos el apoyo del gobierno en medicinas, ¿no es cierto?, en todo lo que signifique carpas y ropa para los damnificados, que son bastantes. ¿Sobre Betsy Chávez algo que decir? Yo no creo que Betsy Chávez tenga mucha importancia en este momento, porque ya tiene un proceso en camino constitucional
y el hecho de que se vaya o no se vaya del Perú no significa que tenga que el Perú no ejercer su derecho de extradición. Por ahora estamos viendo lo que cuesta traer a Toledo, señor Sí, Balcázar. pero yo creo no que nos hablando- desee otro proceso semejante, por favor. Sí, yo creo que en ese caso yo lo que estoy refiriendo es el caso del fenómeno este que ha producido precisamente una desgracia tan grande, y esa es la noticia del momento. Estamos por eso justamente invitados para reclamar al gobierno que con las dificultades que significa encauzar ríos tan caudalosos en este momento, y de acuerdo con las proyecciones hasta el día Vamos 13 a darle significa un tiempo tremendo también trabajo para el gobierno. Al congresista Revilla, por favor, Bueno, para terminar. La maquinaria para la contingencia es importante, tiene que darse de manera rápida en todas las regiones y hay que tener mucho cuidado ahorita con que se despegue EDA, IRA, que son muy peligrosos para nuestros niños, o sea, enfermedades, infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas y el dengue. Esperemos que esto se pueda controlar de manera rápida y recordemos que ya tenemos un problema grande en el sector salud, que tenemos inminentemente en cualquier momento el desabastecimiento de atención y de productos médicos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la emergencia se nos puede salir de las manos. Creo que estábamos conversando acá un poco con el congresista Balcázar y creo que también sería importante ya del gesto del Congreso adelantar en esta vez sí la semana de representación para poder estar en las regiones. Congresista Ventura, antes de irnos solamente una pregunta rápida, pero una respuesta rápida. ¿Expulsaron de la bancada al congresista Ayoy? A Gustavo Cordero. Han suspendido de la bancada y yo creo que se va a tomar las... Como vocero, ¿no? Claro, y como seguramente se va a continuar con las investigaciones, pero creo que está aquí mi vocero, el congresista Revilla, para que pueda 15 segundos, dar por respuesta favor. precisa. Sí, el congresista Cordero Yontay se ha iniciado con él un proceso. Él está en este momento de licencia de la bancada, porque tiene que respetarse el debido procedimiento también, y ha salido de la Comisión de Inteligencia. Va a estar separado de la bancada mientras duran las investigaciones. Bueno, tomamos nota, muchas gracias. Recordamos que es un congresista, Cordero Yontay, de la bancada de Fuerza Popular, al cual se sindica de haber participado en una red criminal organizada por Pedro Castillo, entre otras cosas, para asesinar a la fiscal de la Nación y al coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado. Así que esperamos verdaderamente que se comporten ustedes con mayor rigor para establecer eventuales responsabilidades de este compañero de bancada suyo. Son las 8:49 de Mávila. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.